que es el resumen de la predicación que vamos a tener hoy. Hemos tenido y hoy terminamos con una serie la cual hemos llamado la Escuela del Quebrantamiento. El primer domingo estuvimos hablando de cómo Jeremías fue quebrantado por Dios. El segundo domingo estuvo con nosotros el pastor Randall Gamboa y nos estuvo predicando sobre Coré y Moisés, la rebelión de Coré, la humillación de Moisés delante de la presencia del Señor. Y el tercer domingo estuvo el joven Jonathan también compartiendo con nosotros la palabra del Señor y tremendo testimonio de cómo pasó él por un proceso de quebrantamiento. Hoy también quiero terminar este tema de el quebrantamiento y quisiera, hermanos, que busquen el texto de Jeremías en el capítulo 18 y en el versículo 1. Jeremías 18:1. Jeremías capítulo 18 y en el versículo 1. Lo tenemos. Dice así. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí, ¿qué estaba haciendo el alfarero? Estaba trabajando sobre la rueda. Y dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó a la vasija de barro? Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, note la pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Quiero ubicarlos en el contexto histórico, hermanos, y es que el pueblo de Judá se había rebelado en contra de Dios. Se había rebelado en contra de Dios y ellos habían tomado sus propios caminos. Y es por esta razón que Dios llama a Jeremías, como les estuve diciendo hace 4 domingos anteriores. Dios llama a Jeremías y lo envía con palabras de juicio contra el pueblo de Israel. Y Jeremías empieza a profetizarles ruina y destrucción al pueblo de Judá, porque el pueblo de Judá le había dado la espalda a Dios y había querido tomar su propio camino, sus propias decisiones. Y en esta ocasión, Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que en ese lugar Dios le iba a hablar a Jeremías. En el versículo 4 nos dice que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, lo encuentra trabajando en la rueda, en una mesa donde el alfarero le da vuelta a la rueda y empieza a trabajar con una pieza de barro. Pero de un pronto a otro, cuando Jeremías entra, la pieza de barro que tiene el alfarero en sus manos, ¿qué dice Jeremías? Se echó a perder en las manos del alfarero. Así que el alfarero con ese mismo barro decide hacer otra vasija según le pareció a él mejor hacerla. Ahora Dios aplica esto para su pueblo, y es que el pueblo de Judá había estado en las manos de Dios. Había estado en las manos de Dios, pero con el pasar del tiempo se empezaron a echar a perder. Estando en las manos de Dios, el pueblo de Judá empezó a echarse a perder, tomando sus propias decisiones, desobedeciendo a Dios y dándole la espalda a Dios. Y por lo tanto, Dios del mismo pueblo está dispuesto, Dios del mismo pueblo está dispuesto a ser otro pueblo o un pueblo obediente. Un pueblo más sumiso,
Pero para Dios, hacer del pueblo de Judá un pueblo más sumiso y más obediente, lo va a tener que pasar por un proceso de quebrantamiento. Y Jeremías les decía: los voy a destruir, dice el Señor. Y la forma en que Dios pasa por una disciplina y por un tiempo de quebrantamiento al pueblo de Judá es llevándolos al exilio y permitiendo que el imperio de Babilonia gobernara sobre ellos y se los llevara para el exilio. El pueblo de Israel fue quebrantado por años hasta que aprendieran que el que mandaba era Dios. Y Dios dijo: los voy a quebrantar, los voy a atravesar por esta situación. Ve a la casa del alfarero. Y Jeremías ve cómo el barro se destruye, se echa a perder en las manos del alfarero. Y dice Dios: dígale al pueblo de Israel, dígale al pueblo de Judá, que de esa misma forma yo voy a hacer con ellos. Por eso en el versículo 6 Dios les dice, les hace esta pregunta: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podré yo hacerles a ustedes lo mismo? ¿No podré yo tomarlos a ustedes en mis manos y estando en mis manos ustedes se han echado a perder? ¿No podré yo de este mismo barro formar una nueva vasija con un nuevo propósito, con una nueva visión? Lo que Dios les estaba diciendo era: ustedes se han echado a perder en mis propias manos. ¿No podré hacerlos de nuevo como hizo este alfarero? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es sí. ¿No podré yo hacerlos como? Y la respuesta es sí. Dios sí puede hacerlos de nuevo. Pero para eso los iba a pasar ¿por dónde? Los iba a pasar por la escuela del quebranto. Y les iba a quebrantar el orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Les iba a quebrantar el orgullo, les iba a quebrantar la prepotencia, les iba a quebrantar la soberbia que había en ellos. Todo este pueblo sería quebrantado para que aprendieran que ellos necesitaban de Dios. Todo el pueblo de Israel sería quebrantado por el Señor. Anote esto en su hojita que tiene allí y ponga lo siguiente: dejaré que Dios destruya en mí la soberbia y el orgullo. Dejaré que Dios destruya en mí la soberbia y el orgullo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, Dios le dice estas palabras. Ponme atención aquí, porque Dios les dice: como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Como el barro en las manos del alfarero, le dice Dios al pueblo de Israel, así son ustedes en mis manos. Es decir, ¿qué les estaba diciendo Dios? Dios les estaba diciendo al pueblo de Judá: yo puedo hacer con ustedes como yo guste. Yo puedo hacer con ustedes como yo quiera. Y yo puedo cumplir en ustedes mis propósitos, los propósitos que yo guste y que yo desee hacer en ustedes. Ponga esto en su folleto: Dios tiene potestad sobre mi vida. Dios tiene potestad o autoridad sobre mi vida. Quiero que en su folleto note el versículo 4. El versículo 4 dice, ahí lo tiene usted, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Note lo que dice: según le pareció mejor hacerla. Escúcheme, iglesia. Una de las cosas que tiene el alfarero es que el alfarero tiene potestad sobre el barro. El barro nunca le va a decir al alfarero: yo lo que quiero ser es yo quiero ser un jarrón, yo no quiero ser una olla. El barro nunca le dice al alfarero qué quiere ser él. El barro nunca hace su propia voluntad, sino que quien toma autoridad y poder sobre el barro es el alfarero. Y el alfarero toma la pieza de barro en sus manos y él decide qué hacer con aquella pieza de barro que tiene en sus manos.
Dios le dice al pueblo de Israel: yo voy a hacer con ustedes una vasija nueva, pero primero los voy a quebrantar, pero primero los voy a pasar por un proceso duro y difícil. Cuando la vasija se echó a perder, el alfarero no buscó otra pieza de barro. ¿Qué hizo el alfarero? Con la misma pieza de barro formó otra vasija. Él no dijo: se me echó a perder esta pieza, voy a ir a buscar otra. No, esta misma la tomaré y voy a hacer una vasija, dice, según le pareció a él mejor. Amén. Según le pareció a él mejor. ¿Usted no cree que Dios quiere hacer lo mejor en la vida suya? ¿No cree usted que Dios quiere hacer lo mejor para usted en su vida? Dios quiere hacer lo mejor para usted en la vida suya. Dios es quien decide qué hacer con usted y cómo hacerlo con usted. Él es el alfarero y usted y yo simplemente somos una pieza de barro en las manos del Señor. Y Él nos formará y Él nos hará como Él guste hacernos. Y Dios les dice: ustedes son barro en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Ahora, el pueblo de Israel se echa a perder por sí mismo, por la dureza del corazón de ellos. El barro no se echa a perder por culpa del alfarero. El barro no se echó a perder por culpa de Dios. El pueblo de Israel no se echó a perder por culpa de Dios, sino que el pueblo de Israel se echa a perder por la dureza del corazón de ellos, por su propia rebeldía, por su propio egocentrismo, por su propia prepotencia y orgullo. Ellos se echan a perder en las manos del Señor. Tal vez alguno de los que están aquí se preguntará: ¿una persona se puede echar a perder a pesar de estar en las manos de Dios? Y la respuesta es sí. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia, la famosa historia de Sansón. Dios tenía un propósito para la vida de Sansón, ¿estamos de acuerdo? Dios tenía un propósito para la vida de este hombre. Dios habla con los padres de Sansón. Antes de que Sansón naciera, Dios habla con los padres de Sansón y les dice: ustedes van a tener un hijo y será un hombre de Dios. No le van a cortar el cabello. La fuerza de Jehová estará sobre él. Vencerá a sus enemigos. Y Sansón llegó a ser uno de los jueces del pueblo de Israel, escogido por Dios. Dios tenía un plan para la vida de Sansón. Y desde que Sansón nace, Sansón empieza a estar en las manos de Dios. Y Sansón se hace niño, se hace joven y sigue en las manos de Dios. Y Sansón llega a ser ya un hombre y Sansón sigue en las manos de Dios. Y el poder de Dios está sobre la vida de Sansón. Sansón destruía a sus enemigos. Había una fuerza especial de Dios sobre la vida de este hombre. Pero un día Sansón empezó a endurecer su corazón en contra de Dios. Y un día Sansón empieza a hacer su propia voluntad y empieza a tomar sus propios caminos. Sabiendo Sansón que él no debía de unirse con filisteas, Sansón se busca una filistea como lo era Dalila y empieza a coquetear Sansón con el pecado. Y empieza Sansón a coquetear con el pecado. Y empezó Sansón poco a poco a salirse. Poco a poco empezó Sansón a salirse de las manos de Dios. Qué grave, porque Sansón no termina nada bien. Después de que Sansón revela cuál es el motivo de su fuerza y le cortan el cabello y Sansón queda sin fuerza, a Sansón lo toman como esclavo, le sacan los ojos. Y todos los filisteos hacen fiesta porque tienen ahí como esclavo y humillado a aquel hombre que los vencía a ellos y que los había llenado a ellos de temor. Estando Sansón en esa condición al tiempo, Sansón levanta su corazón a Dios
y le pide perdón al Señor. Y le dice al Señor: Señor, devuélveme de nuevo las fuerzas. Y estando Sansón ciego, esclavo, amarrado allí, Dios en su misericordia le vuelve a dar fuerzas a Sansón. Y ponen a Sansón haciendo una fiesta a los filisteos en un edificio. Ponen a Sansón en medio de las dos columnas que sostenían, los dos pilares principales que sostenían aquel edificio. Dios le devuelve allí las fuerzas y Sansón destruye los dos pilares a tal manera que se cae todo el edificio y todos los filisteos que estaban allí mueren sepultados por los escombros de aquel edificio, pero entre ellos muere también Sansón. La pregunta es: ¿ese era el plan de Dios para la vida de Sansón? ¿Eso era lo que Dios tenía para Sansón? ¿Ese era el final que Dios tenía para la vida de Sansón? La respuesta es no. No. Ese no era el plan de Dios para la vida de Sansón. Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? Sansón se echa a perder a pesar de haber estado en las manos de Dios. ¿Están conmigo? Sansón se echa a perder. Y ese no era el fin que Dios tenía para él. Ese no era el propósito de Dios para su vida. Amén. Escúcheme esta mañana. Dios ha tenido en sus manos a muchas personas. Dios ha tenido en sus manos a muchas personas. Y estas personas, por la dureza del corazón de ellos, se han alejado de Dios. Se han alejado del Señor. No sé usted, pero lastimosamente yo he visto a mucha gente estar en las manos de Dios y con el tiempo se empiezan a endurecer a tal punto que sus vidas se empiezan a quebrajar y terminan echándose a perder. En los más de 20 años que yo tengo aquí, ¿se puede usted imaginar cuánta gente he visto yo pasar por aquí, servirle a Dios, estando de servidores en la iglesia? Los he visto adorando a Dios, los he visto correr de un lado para otro y en las manos de Dios los he visto, siendo usados por Dios los he visto. Y con el tiempo los he visto empezar a salirse de las manos de Dios. He visto mucha gente pasando por esta situación. Y lo único que yo pienso cuando se salen de las manos de Dios es: les va a ir mal. Eso es lo único que yo pienso. Yo a veces veo un hombre, yo a veces veo una mujer que estuvo en la iglesia, que estaba llegando, que estaba empezando, y yo decía: qué bien, qué bonito. Y con el tiempo empezaron a salirse de las manos de Dios. Ya dejaron de congregarse, ya dejaron de orar, ya dejaron de leer la palabra. Y cuando yo los veo que ellos empiezan a enfriarse y alejarse de las manos del Señor, yo digo dentro de mí, nada más los veo y yo digo: Señor, a ellos les va a ir mal. Y usted tal vez dirá: ay, pastor, ¿por qué les desea el mal? No, yo no les deseo el mal. Es que cuando usted se aleja de las manos de Dios, a usted no le va a ir bien, a usted le va a ir mal. Cuando usted se sale de las manos del alfarero, a usted en la vida le va a ir mal. Hoy tal vez brincan y sonríen y se creen muy soberbios y dicen: ¿para qué congregarme? ¿Para qué ir a la iglesia? Estoy bien. No, qué bien. Espérese, nada más, solamente espérese. Porque usted será otro Sansón. Espérese nada más. Solamente espérese. Si yo me salgo de las manos de Dios, ¿cómo me va a ir a mí? Me va a ir bien mal. Muy mal. Y seré quebrantado. Y seré despedazado.
Y cuando regrese a los pies del Señor, no sé en qué condiciones voy a regresar. Si es que regreso. Porque muchos no han tenido ni la oportunidad de regresar. Porque los han matado, porque una enfermedad, porque una situación. Pero yo he visto a muchos, iglesia, salirse de las manos del alfarero, echarse a perder, estando en las manos del Señor. Los he visto irse, y cuando regresan, viera qué triste. Aquí en más de 20 años que yo tengo de estar aquí, yo he visto a algunos regresar y vieran la condición que regresan. Regresan en una condición muy triste. Regresan en una situación muy difícil. Regresan llorando. Muchos han venido aquí con una enfermedad terminal. Muchos han venido a los pies del Señor con problemas judiciales, con problemas con otros mafiosos ahí que lo andan buscando para matarlo. Muchos han venido aquí con su hogar destruido. Y regresan aquí. Ponga ahí en su hoja, nunca, y eso escríbalo todo con la letra mayúscula, nunca me alejaré del Señor. Nunca. ¿Cuándo? Nunca me alejaré del Señor. Nunca me alejaré del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Nunca me alejaré del Señor. El día que usted piense que usted puede salir adelante en la vida sin buscar de Dios, ese día, iglesia, ese día, usted es la persona más torpe y más tonta que existe en el planeta. Y así, en esa condición que los he visto regresar, y en esa situación tan difícil que los he visto regresar, una situación dolorosa, pero fue en esa situación difícil y dolorosa la que los hizo regresar al Señor. Fue esa situación. Y llegaron aquí con un corazón quebrantado. Y Dios los quebrantó. Y el diablo los arrastró. Se metieron en un montón de situaciones. Y regresan otra vez aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo fui criado en el Evangelio. Y como a los 12, 13 años me salí de las manos del alfarero. Me salí. Esa edad de juventud donde usted cree que usted se la sabe de todas. ¿Cuántas pasaron por ahí? ¿Verdad que sí? Que usted se la sabe de todas y que usted, no hombre, a mí quién me la hace, no es que yo estoy en todas y que aquí, que allá y que esto y que lo otro. En esa edad de juventud, cuando yo estuve en las manos del alfarero, empecé a salirme de las manos del alfarero. Y empecé a andar tomando malas amistades, situaciones, problemas. Llegaba borracho a mi casa. Y tantas situaciones. Me casé con Gaudí, no sé ni cómo Gaudí se casó conmigo, ¿verdad? Pero nos casamos, ¿cierto? Y a los 3 años Gaudí me estaba echando de la casa con toda la ropa entre una bolsa plástica y me dice, se larga. Y es que usted, ¿quién va a querer vivir con un borracho? ¿Quién va a querer vivir con una persona que anda en drogas? ¿Quién va a querer vivir con un desordenado? Ya tenía a mi hijo de 3 años y me dice Gaudí, tome, se me larga de la casa. Amén. Cuando Gaudí a mí me dijo eso, yo dije, no, yo tengo que buscar de Dios. Amén. Pero ya a mí el diablo me había despedazado. Me había metido en problemas y un montón de cosas. Y el Señor nada más, yo me imagino al Señor diciendo, delen, va a venir a mí otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor estar en las manos del alfarero. Y hoy me imagino al Señor diciendo, delen, vaya, tome. Y una madre doblando rodillas, Padre, ten misericordia de mi hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Y yo digo que yo estoy aquí primero por la gracia de Dios y después por las oraciones de una madre que nunca me soltó por más de 10 años. Por más de 10 años. Y el Señor dijo, ahora sí, Jerry, venga.
Y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. ¿Cierto? Anote lo que sigue. Dejaré que Dios forme mi vida. Dejaré que Dios forme mi vida. ¿Qué tiene que pasar un hombre para doblegarse delante de Dios? ¿Qué tiene que pasar una mujer para doblegarse, de caer de rodillas delante del Señor? Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted tiene un hijo, una hija alejada del Señor, siga orando por él. Siga orando por él, siga orando por ella. Sígale pidiendo al Señor. No deje de orar por sus hijos. No deje de clamarle a Dios por sus hijos. Siga pidiéndole a Dios. Doble sus rodillas, mamá. Doble sus rodillas, papá. Y clámele a Dios. Dios se va a encargar de su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dios se va a encargar de su hija. Y que en el mundo recibió golpes y que fue, ¿cómo se llama? Humillado, quebrantado. Déjelo. ¿Cuántos alaban a Dios? Déjelo, que así va a venir al Señor. Amén. Déjelo, que así va a venir el Señor, con un corazón quebrantado. Escúcheme, iglesia, nunca se aleje del Señor. No importa las pruebas que usted esté pasando, no importa las luchas que usted esté atravesando, no importa las situaciones o las circunstancias por las cuales usted esté atravesando, nunca se aleje de las manos del alfarero. Nunca se salga de las manos del Señor. Nunca cometa ese error. Nunca. Amén. Sea valiente, esfuércese. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Hay algo que Dios a usted no le dio, y lo que Dios a usted no le dio fue cobardía. Dios le dio a usted poder, dominio propio. Y cuando el día malo pase, usted será un hombre, una mujer más fuerte, más valiente que antes. Amén. Cuando yo regresé a las manos del alfarero, a las manos del Señor. Amén. Imagínense todas las cosas que tenía que quitarme el Señor. ¿A cuántos de ustedes tuvo el Señor que quitarle un montón de cosas cuando regresaron a Él? Un montón de mañas, un montón de orgullo, y todavía no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado. Y hasta que usted se muera, termina. Escucha. Y cuando yo llegué a las manos otra vez del Señor, el Señor tuvo que arrancar de mí un montón de cosas. Y sigue arrancando de mí un montón de cosas. Y no deja de formarme. ¿Cuántos dicen amén? Y no deja de quebrantarnos y formarnos y decirnos esto no está bien, esto sí. Pero ya aprendí. Cuando yo volví a ver atrás en mi vida, cuando me alejé del Señor, cuando me salí de las manos del Señor y yo volví a ver para atrás, yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pensé que estaba disfrutando la vida, pensé que estaba gozando la vida. Y dije yo, ¿qué hice? Desperdicié mi vida. La desperdicié en borrachera, la desperdicié con disque amigos, la desperdicié en drogas, la desperdicié en un montón de cosas. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Amén. Así que cuando yo veo a alguien salirse de las manos del alfarero, yo lo veo así de larguito y yo digo, qué feo, qué feo, porque va a ser revolcado. Amén. Me imagino que ustedes conocen a mucha gente así, que se han alejado del Señor y que han sido revolcados. Amén. Y cuando vienen al Señor, vienen con un montón de situaciones. Alaban a Dios. Amén. Muchos han vuelto a las manos del alfarero, hermanos, en una enfermedad terminal. Y estando en su lecho de muerte, con sida, con una cirrosis por tanto guaro, por algunas, y estando en su lecho de muerte, allí le entregan su vida a Dios. Y Dios ha tenido ahí misericordia de ellos. Pero la pregunta es, ¿ese era el plan de Dios para la vida de ellos? ¿Así era como Dios quería que ellos terminaran? No. Muchos
se encontraron con el Señor con 10 años de cárcel, ahí en la cárcel, porque cuando se alejaron del Señor se metieron en problemas y un montón de cosas, y ahí terminaron en la cárcel. Y en la cárcel fueron quebrantados y se encontraron con Dios. ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué tiene que pasar el hombre para él reconocer que necesita de Dios? ¿Cuánto quebrantamiento en su vida tiene que pasar un hombre para reconocer que él necesita de Dios? Ahora, Dios, al igual que aquel alfarero, empezará a trabajar en la vida de aquel barro. ¿Cuántos ha trabajado Dios? Amén. ¿Ha sido un buen alfarero? Sí. A veces usted como que quiere que Él no lo haga una vasija, sino una olla. O tal vez usted dice, no, yo no quiero ser una olla, yo quiero ser un jarrón. Y se le revela a Dios en sus propias manos. Amén. Aleluya. Hasta que aquella persona se doblegue y caiga a los pies del Señor. Si usted está en las manos del alfarero, es mejor que se quede ahí. Diga amén. Si usted está en las manos del alfarero, es mejor que se quede ahí. Es mejor que se deje formar por Él. Es mejor que usted permita que Él arranque todo lo que Él tenga que arrancar en la vida suya. Note esta frase que usted tiene ahí. Dice, deje que Él lo forme. Deje que Él le dé un propósito a su vida. Es por eso que usted tiene que decirle al Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Anote esto. Dice, prefiero ser, y esta frase la dije el primer domingo, pero aquí la vamos a completar. Prefiero ser quebrantado en las manos de Dios que destruido en las manos del diablo. Prefiero ser quebrantado en las manos de Dios que destruido en las manos del diablo. ¿Cuál ha sido el problema del ser humano? El problema del ser humano siempre ha sido la altivez. El problema del ser humano siempre ha sido el orgullo. Un hombre queriendo hacer de su vida lo que a él le place. ¿Sabe qué dicen muchas personas? Muchas personas dicen, es mi vida, es mi vida. Y hoy le voy a decir a usted que no es verdad. Esa vida no es suya. Quien se la dio a usted fue Dios. Y muchos dicen, es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Ahora, ¿puede hacer con su vida lo que él quiera? Sí, pero le va a ir mal. Sí puede hacer con su vida lo que quiera, pero le va a ir mal en el caminar de la vida. Y cuando le empiece a ir mal, no culpe a Dios. No culpe al Señor. No lo culpe. Porque el rebelde, el desobediente y el de duro corazón ha sido usted. Leamos Proverbios 16, 18, por favor. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ve qué interesante. Note lo que dice allí. Dice, antes, volvamos a ver, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Escúcheme, muchos han sido quebrantados por soberbios. Muchos han tenido que ser quebrantados por la soberbia. Antes del quebrantamiento, ¿qué hubo? ¿Qué hubo antes del quebrantamiento? Antes del quebrantamiento hubo soberbia. Orgullo. Antes del quebrantamiento hubo soberbia, hubo orgullo. El quebrantamiento no vino así porque así. El quebrantamiento vino porque algo tenía Dios que arrancar en aquella persona. Y muchos han caído por causa de la altivez de espíritu. Nabucodonosor fue uno de estos hombres, soberbio, orgulloso, prepotente. Se sentía el hombre más poderoso hasta que un día Dios lo pasó por el quebrantamiento y lo convirtió como en una bestia. Por 7 años Nabucodonosor vivió con las bestias, comió como las bestias y su pelo y sus uñas crecieron como las bestias por 7 años. Hasta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo que levantar sus ojos al cielo y reconocer que todo lo que tenía era por Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Amén. Por eso Dios dice que Él ama al de espíritu quebrantado.
pero Él desecha al orgulloso, al soberbio. Amén. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre, lleno de soberbia se fue. Se fue de la casa de su padre lleno de orgullo. ¿Y cómo regresó? ¿Y cómo regresó? Regresó mansito. Regresó, hermano y hermana, diciendo: no soy ni digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo regresó el hijo? Regresó golpeado. Regresó, tuvo que pasar por un quebrantamiento allá en el mundo para regresar a los pies de su padre y para reconocer que estaba mejor en la casa del padre que allá afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? No hay un mejor lugar que estar en la casa del Padre. No hay un mejor lugar que estar en la casa de nuestro Padre Celestial. No hay un mejor lugar. Parece que el hijo pródigo no había valorado lo que tenía en casa, hasta que se fue de casa y empezó a ver que verdaderamente lo que tenía en casa era muchísimo mejor que lo que el mundo le ofrecía. Regresó, pero ¿cómo lo recibió el padre? Con un anillo, con un beso, le puso ropas nuevas, calzado nuevo. Amén. Mató el mejor becerro, hizo una gran fiesta. Y dice: porque mi hijo que había muerto ha resucitado. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo que hace el Señor. Pongan esto ahí: soy barro en las manos de Dios. Soy barro en las manos de Dios. Y leamos el texto que sigue de Juan 12:24. En Juan 12:24 dice: de cierto les digo, dijo Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué dice? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lea lo que usted tiene ahí. El problema del hombre es que no ha querido morir a sí mismo. ¿Qué sucede si yo tomo una semilla? Si yo tomo una semilla de mango y la pongo aquí sobre esta mesa y vengo dentro de un mes, ¿qué ha sucedido con la semilla de mango? No ha sucedido absolutamente nada. Allí está. Pero ¿qué sucede si yo tomo esa semilla de mango, hago un hueco en la tierra y deposito ahí la semilla, la entierro y vengo dentro, no sé, un mes, 2 meses y vengo? ¿Qué sucede? Es muy probable, dependiendo del tiempo, que por lo menos una ramita esté saliendo. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo con esa semilla de mango cuando la enterré? Ella está muriendo, pero está muriendo para abrir vida. Amén. Jesús dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no dará fruto. Es necesario que usted muera. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que nosotros lleguemos a morir a nosotros mismos para poder dar frutos. Ponga ahí: tengo que morir a mí mismo. Tengo que morir a mí mismo. Eso dice la palabra. Y de la misma manera que una semilla, tengo que morir para poder dar frutos. Si usted no muere, usted no puede dar frutos. Amén. Y la muerte es sinónimo de un quebrantamiento. Cuando Dios nos atraviesa por una situación. Amén. Para que de la semilla brote vida y empiece a dar fruto. Si queremos dar buenos frutos, iglesia, entonces debemos de estar dispuestos a morir a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? La vasija se echó a perder y el alfarero la tomó, hizo otra. Tengo que morir. ¿Están aquí conmigo? Tengo que morir. ¿Quieres dar frutos en Dios? Usted tiene que morir. ¿Quiere que Cristo nazca en la vida suya? Usted tiene que morir. Dios no puede nacer en la vida suya si usted no muere a usted mismo. Si usted no muere a ese orgullo, si usted no muere a su soberbia, si usted no muere a esas cosas. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto.
no puede dar fruto. Amén. Note lo que dice ahí: para ser de bendición para otras personas, tengo que dar frutos. Amén. El hombre que coge café, escúcheme esto. El hombre que coge café sale con su canasto, 4 de la mañana, llega el cafetal y en las matas de café están todos los frutos de café, unas pelotitas rojitas, aleluya. Y este hombre empieza a coger el café y a echarlo en su canasto. ¿Cuántos dicen amén? Luego otro hombre toma ese café y lo extiende en el suelo para que le dé el sol, para que esos granos de café se empiecen a secar. Luego toman esos granos de café y los meten en una máquina para quitarles toda la cascarita. Y luego toman lo que quedó y lo meten en otra máquina y empiezan a moler todo el grano de café. Y después de que lo han molido y después de que lo han despedazado todo, lo meten dentro de una bolsita. ¿Cuántos dicen amén? Y lo ponen en un supermercado para que usted pueda disfrutar todas las mañanas de un rico café. Pero ese grano de café, para llegar a ser de bendición para la vida suya en las mañanitas, tuvo que pasar por un proceso. Y tuvo que ser molido y tuvo que ser despedazado. Si queremos dar fruto, debemos de quedarnos allí en las manos del alfarero y que Él despedace en nosotros todo lo que tenga que despedazar. Pero nunca, nunca nos debemos de salir de las manos del alfarero. Dice ahí también: dejaré que el alfarero trabaje en mi vida. Escúcheme, iglesia. Terminamos con esta serie del quebrantamiento, pero Dios no va a terminar de quebrantarlo a usted. Siempre Dios va a trabajar en nuestra vida. Y hoy la pregunta que Dios nos hace es: ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero hizo con su vasija? Y la respuesta es sí, sí. El Señor sí puede hacer como Él guste en nuestras vidas. Si usted se sale de las manos del alfarero, si usted se sale de las manos del Señor, a usted no le va a ir bien, le va a ir muy mal. ¿Están entendiendo esto? Y usted no sería la primer persona que se sale de las manos del Señor y le va mal, y le va mal. Amén. Conozco tanta gente, Si usted analizara bien cómo le va a ir si usted se sale de las manos de Dios, usted no se sale de las manos de Dios. Si usted piensa bien cómo le va a ir, a usted no le va a ir bien. Y entonces usted dice: mejor me quedo aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy muchos lloran deseando regresar a casa. Hoy muchos lloran deseando regresar a casa. Muchos lloran hoy. Yo he recibido llamadas por teléfono. Yo he recibido llamadas telefónicas de muchos hombres y de muchas mujeres, y que me han dicho: pastor, ore por mí. Me siento muy mal. Estoy pasando por esto y esto. Y los he escuchado llorar como niños. Y yo les he dicho: ¿qué hace usted ahí? Dios a usted no lo creó para eso. Ese no es el fin que Dios tiene para su vida. ¿Qué hace usted ahí? Ore por mí, pastor, por favor. Me siento muy mal. Estoy como atormentado. Me siento como loco. Y yo le digo: ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿No hay manjares de bendición en la casa del Padre?
¿No hay bendición en las manos del alfarero? Hoy recibo mensajes, hoy recibo llamadas de personas que estuvieron aquí un día y que necesitan hablar conmigo porque están en problemas, porque están pasando situaciones. Y yo les digo, claro, con mucho gusto, vamos a hablar. ¿Qué ocupa? ¿Qué está pasando? Y he tenido que hablar con ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay una necesidad muy grande allá afuera. Hay una necesidad muy grande allá afuera. Hay mucha gente allá afuera que se ha salido de las manos del Señor y que están siendo arrastrados por el pecado, que están siendo destruidos por el diablo. Jóvenes, hombres ya casados, matrimonios destruidos, hombres privados de libertad, personas en los hospitales con enfermedades que ellos mismos se las buscaron, pero que si hubieran estado en las manos del alfarero, nada de eso les hubiera sucedido, nada de eso les hubiera pasado. Amén. Qué privilegio, ¿cuántos dicen amén? Qué privilegio estar aquí. Qué privilegio estar en las manos del alfarero. Y aunque a veces lloramos en las manos del Señor, ¿cuántos dicen amén? Y aunque a veces hemos llorado en las manos de este alfarero y nos ha dolido un proceso, yo digo, prefiero quedarme ahí. Prefiero quedarme en tus manos, Señor, aunque me duele. Amén, aunque me duele. Usted se topará mucha gente en la calle y usted le dirá, ¿y qué pasó? ¿Por qué se alejó del Señor? Es que vea muchas pruebas, problemas en la casa, situaciones del trabajo, situaciones con hijos. Y la verdad que me cansé y me fui a tomar, me fui con otras mujeres. Hoy está peor que como estaba antes. Alabamos a Dios. Prefiero ser quebrantado en las manos del alfarero que ser destruido en las manos del diablo. Escúcheme, iglesia. Quisiera, porque nada más se me viene, quisiera que lea Jeremías. Usted no lo tiene ahí, pero es que hay una parte increíble en el versículo 19 de Jeremías. Quisiera que lo lea. Dice, oiga lo que dice, Jeremías 19, Jeremías 19, 1. Oiga lo que Dios le dice a Jeremías. Escuche esto. Dice, así dijo Jehová. Oiga lo que le dice Dios. Después de que Dios lo lleva a la casa del alfarero, después de que Jeremías ve cómo el barro se echa a perder en las manos del alfarero y el alfarero empieza a hacer otra, después de que Dios le dice a Jeremías, dígale al pueblo de Israel que yo voy a hacer así con ellos, que ellos son como barro en mis manos. Y en el versículo 19 dice, así dijo Jehová, ve. Esta fue la siguiente indicación después de que le dijo, ve a la casa del alfarero. La segunda indicación fue, le dijo, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la puerta del oriente, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y ahora quiero que lea el versículo 10. Dice, verso 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, cómprase una vasija de barro. Y Jeremías fue y compró una vasija de barro. ¿Y sabe qué hizo Jeremías? Se fue a la puerta donde los alfareros quebraban las vasijas y las botaban. Y se fue allí. Y empezó Jeremías a darle al pueblo las palabras de Dios y el juicio de Dios que vendría sobre ellos. Y luego Dios en el versículo 10 le dijo a Jeremías, ahora sí, Jeremías,
quiebre esa vasija. Y Jeremías agarró la vasija, ¡pum!, y la quebró contra el suelo, la pegó. Se despedazó toda la vasija. Dice el Señor, dígale al pueblo, así voy a hacer yo con ellos. Qué duro, ¿verdad? Así voy a hacer yo con ellos. Y así fue. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que después de que el pueblo de Israel sale del exilio de Babilonia, Dios empieza a formar un nuevo pueblo. Y un pueblo que se humilla delante de Dios. Si usted ha estado alejado del Señor, Dios no va a agarrar otro barro. Dios lo va a agarrar a usted. Y lo va a formar a usted en un nuevo barro. Una nueva vasija. Como a Él mejor le parece hacerla. Amén. Cierremos nuestros ojos y oremos. Humillémonos ahí delante del Señor y dígale, Señor, han habido momentos Señor, donde he pensado salirme de tus manos. Han sido luchas, pruebas, he pasado por momentos difíciles, pero sabes, Señor, prefiero estar en tus manos. Prefiero estar en tus manos. Dígale, Señor, perdóname. Y si usted se ha salido de las manos del Señor, si usted se ha salido de las manos del alfarero, dígale a su alfarero, perdóname. Y por favor, vuélveme a hacer. Hazme de nuevo. Perdóname. Ten misericordia de mí. Y hazme otra vez. Hazme de nuevo, Señor. Quita de mí la soberbia, quita de mí el orgullo. Quita de mí, Señor, lo que no te agrada, Dios del cielo. Forma nuestra vida, Dios. Y si usted tiene un hijo alejado de Dios o una hija, dígale al Señor, trata con mi hijo. Y tráelo, Señor. Tráelo a casa. Tráelo de nuevo, Dios del cielo, a los pies tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Fórmanos. Quebrántanos, redargúyenos con tu espíritu, Señor. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra dureza de corazón, Señor. Pero haz de mí una vasija útil en las manos tuyas. Dígale hoy al Señor, Señor, perdona mis pecados y entra en mi vida, entra en mi corazón y hazme una nueva criatura, Señor. Pensé que esta vida era mía. Y pensé, Señor, que yo podía hacer con mi vida lo que yo quisiera. Pero hoy, Señor, me he dado cuenta que mi vida no es mía, sino tuya. Y he desperdiciado mi vida, Señor, en el mundo. Y he desperdiciado mi vida, Señor, en desobediencias, en mi torpeza. En mi torpeza, Señor, he pecado contra ti. En mi torpeza, Señor, he dañado mi propia vida, Dios, la que tú me diste. Te pido que me perdones y que me vuelvas a tomar en tus manos y que me vuelvas a formar otra vez. Quebranta mi corazón, quebranta mi orgullo. Redargúyeme, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Entra en mi corazón, Señor. Moldea tu iglesia y que esta sea una iglesia quebrantada, Señor, delante de ti. Queremos ver jóvenes, queremos ver adultos. Queremos, Señor, ser una iglesia que se quebranta, que se humilla delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Jehová Dios del cielo. Bendice a tu iglesia, Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Señor, y ponemos esta semana en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar y poner en tus manos esta semana que viene. Dígale al Señor, bendice mi trabajo esta semana. Bendice a mis hijos esta semana. Guárdalos, líbralos de todo mal. Bendice mi hogar, mi matrimonio, mi familia.
Que esta sea una semana de victorias, una semana de bendición. Y si esta semana me viniera alguna prueba, dame la sabiduría y la fortaleza para salir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, que esta semana tú me formes y arranques de mí lo que tengas que arrancarme. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que fortalezcas mi vida esta semana y que esta semana yo pueda hablarle a alguien de ti, Señor. Líbranos de accidentes, de peligros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, queremos orar por todas aquellas personas que están en un hospital, para que tú traigas sanidad y restauración. Queremos orar por todas aquellas personas que están privados de libertad, Señor, para que traigas paz y fortaleza a sus corazones. Oramos por aquellos muchachos que están hundidos en las drogas, para que tú los restaures y vengan a tu casa, Señor. Oramos por todas aquellas familias y matrimonios que están pensando en divorciarse, en separarse. Señor, te pedimos que tú nos uses a nosotros para restaurar vidas, para levantar al caído, para restaurar al muchacho que está hundido en la droga, para ir y orar por el enfermo, para ir y aconsejar el matrimonio. Te pedimos que tú nos uses para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Hay alguien? Bueno, Sharon cumpleaños el viernes. ¿Quién más cumpleaños? Sachiri cumpleaños. Más y usted también. ¿Quién más? Vengan para orar por ustedes. ¿Quién más cumpleaños? Venga, Masi. Venga, Sa y Sharon. ¿Quién más cumpleaños? Tienen que invitar al queque. María cumpleaños. Venga, María. ¿Usted cumpleaños? No. ¿Quién cumpleaños? Don Arturo, ¿es cierto, don Arturo? En abril. En abril oramos por don Arturo. ¿Sí? Usted cumplió ya el viernes. Usted cumplió. Ya están viejitas. ¿Ah? Sí. Ok, bueno. Vamos a orar por estas tres mujeres, ¿verdad? Padre, bendice, Señor, a nuestra hermana Sharon. Bendice a Maciel, bendice a Sashiri, Señor. Queremos, Dios, que la mano tuya esté sobre ellas. Bendice su futuro, bendice el porvenir de ellas. Bendice a los hijos de Sharon, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ellas puedan ser grandes servidoras tuyas. Que sean, Señor, vasijas en tus manos, formadas por ti, que sean útiles en la obra tuya. Guárdalas, líbralas de todo mal. En el nombre de Jesús, te damos gracias por ellas, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Un aplauso a las cumpleañeras. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el martes que tenemos culto. Los maestros regálenos 10 minutos, dice Gaudí. Y si alguno quiere ir a ver el local de la Par, puede ir. Yo voy a ir a abrir la puerta ahí para que lo conozcan en vivo a todo color. Dios les bendiga a todos. Saludos, iglesia. Salúdense.